Tal, estimados docentes? Es un gusto poder saludarles. Este video que estamos iniciando el día de hoy, que va a presentarse para ustedes, se está elaborando con el fin de poder hacer un trabajo de asesoría tutorial en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación que estamos realizando en el curso de sistematización en la aplicación científica. Va a ser una serie de videos que yo voy a estar subiendo a YouTube, elaborados por mi persona, en los cuales, tal como se hizo para la ponencia en el ciclo pasado, lo que se espera es que ustedes puedan tener un acompañamiento fidedigno que los ayude a ir trabajando en casa, tal como en casa y cuando ustedes puedan su trabajo de investigación. Como lo hablamos en clase, en la sesión número 1, lo que vamos a realizar es que vamos a ir eh, trabajando a mano mayormente en el aula los avances que podamos tener para el desarrollo de la tesis. Y luego ustedes pues los van a ir plasmando en digital y en su casa pues sobre todo por la cuestión de seguridad, como ustedes lo comentaban. Por ello entonces se me hace a mí, considero la mejor forma el poder desarrollar estos videos a modo de un acompañamiento andragógico para que ustedes puedan tenerlos y conforme vayan desarrollándolo, pues conforme vayan desarrollando su trabajo, pues puedan tener esto a la mano y lo puedan revisar una y otra vez para saber qué es lo que se va a trabajar. Porque definitivamente no nos va a dar tiempo si lo hacemos solamente trabajando en el aula y haciendo las correcciones como se hizo en el ciclo pasado. Cabe resaltar que varios de ustedes tienen aún muy atrasado el avance tanto de sus instrumentos diagnósticos que fueron pues con muy poco contenido y por ende también limitó el desarrollo de su protocolo de investigación. Entonces es necesario, como ya lo establecimos en este mes de julio, que vamos a terminar de pulir estos dos procesos que se iniciaron para ya tenerlos listos. Entonces, este video va a ser parte de una serie de 4. Por lo menos ahorita solo se tienen contemplados, se inicia con 4. En este primero lo que vamos a abordar son lineamientos generales, una pequeña realimentación de lo que ya vimos, pero sobre todo enfocándonos en lo que tienen que realizar, qué es una tesis, cómo se convierte, qué diferencia tiene con el informe final de tesis, qué estructura conlleva y su orden lógico, y poder realimentar sobre lo que ya hemos trabajado. Este documento, al igual que otros, todos los que se vean en los videos, yo se los voy a estar enviando por correo. Cuando ya esté habilitado Canvas, lo vamos a tener en Canvas. Para no darle, para no atrasar más este proceso, iniciamos. Nuestro curso de sistematización en la aplicación científica, así se denomina en Canvas. Definitivamente que esto, como ya lo hemos abordado, conlleva un trabajo de investigación formal, una investigación, acción, reflexión. Eh, y por ende necesitamos trabajar con la mayor cantidad de detalle posible. Este video, como les digo, establece primero eso, estos elementos de realimentación. El segundo video, pues, va a tratar posiblemente sobre, vamos a ir trabajando, el paso a paso, qué es lo que debe desarrollarse en el protocolo, en el formato que ya se les pasó, y de una vez enlazándolo con la base teórica para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos al respecto y redactarlos de la mejor forma. También vamos a abordar lineamientos técnicos de redacción, sobre todo en Microsoft Word. Voy a enseñarles la forma de trabajar las normas APA en Word, tanto el conocimiento de las normas APA, también cómo se hace el citado y el uso de normas APA en Word. El trabajar con los comentarios, que yo les inserté comentarios a algunos de ustedes en sus trabajos y algunos no los pudieron borrar. Vamos a ver eso. Y cómo trabajar con control de cambios. Luego también vamos a trabajar ya en el inicio de la construcción del marco teórico, para que ustedes puedan tener estos videos como guía. Bueno, primero, ¿qué es una tesis? Y por favor necesito que recordemos esto con mucho realce. Tesis como tal, en su definición más sencilla, según la Real Academia Española, y ojo que aquí ya estoy utilizando normas APA, si ustedes se dan cuenta,
Esto ya está con la cita como tal en Microsoft Word. La Real Academia Española en su diccionario consultado en este año nos dice que una tesis es una conclusión, una proposición que se mantiene con razonamientos, una opinión de alguien sobre algo. La tercera, como pueden ver ustedes acá, ya habla de una disertación escrita que se presenta a la universidad el aspirante al título de doctor en alguna facultad. Aquí habla de doctores, pero eso es afín a cualquiera de los títulos académicos. Como pueden ver entonces, una tesis en su manera más simple es algo que usted propone y lo defiende con determinadas evidencias. O sea que usted cuando emite una opinión sobre algo está emitiendo una tesis, una conclusión. Pero, por otro lado, el informe de tesis, que es a lo que nosotros conocemos pues de una manera más cotidiana, es una modalidad de trabajo profesional en la cual la tesis que nosotros mencionamos como algo más simple, pues ya se convierte en un trabajo científico formal. Y eso es lo que establezco acá, en el segundo párrafo. En el informe final de tesis, usted plasma todo el proceso y desarrollo teórico técnico que le llevó su trabajo, puntualizando fundamentalmente en sus conclusiones, ojo a esta parte, la tesis o proposición a la que arribó al ejecutar su investigación. Básicamente usted, al hacer un trabajo de tesis, todo lo que el procedimiento que lleva está enfocado a demostrar o comprobar la validez de la tesis, o sea, tesis en su sentido inicial, que es una opinión, una conclusión, una proposición que usted hace. Pero en este caso, en el trabajo de tesis como tal, en investigación, hablamos de un procedimiento ya formal. Entonces, la tesis, o sea, no hablando del informe, sino su proposición, la opinión que usted tiene, fundamentalmente usted la va a encontrar en sus conclusiones de la investigación. En otras palabras, dice acá, usted pasa de afirmar algo empíricamente, o sea, de solo decirlo sin evidencias, hacia la aplicación del método científico para demostrarlo con evidencia suficiente, y ello finalmente cuenta como un trabajo de graduación para obtener el título universitario de profesores de enseñanza media. Tal como lo expresa el maestro Neri Sakimushi en su libro sobre Hagamos una tesis, dice, en la elaboración de una tesis los estudiantes universitarios aplican los aprendizajes de su campo científico, con lo cual demuestran legalmente haber cumplido con requerimientos institucionales y haber adquirido los conocimientos científicos suficientemente necesarios para ejercer una profesión en determinada especialidad, por lo que la exposición pública de su trabajo de investigación le acredita la obtención de su grado académico de licenciatura, maestría o doctorado. En el caso de ustedes, maestros, la acreditación del grado académico de profesor de enseñanza media o PEM. ¿Qué quiere decir esto entonces? Por favor, tengámoslo nuevamente claro. Son dos definiciones distintas, pero tienen que ver con lo mismo. Por un lado, tesis es una conclusión, una proposición, una aseveración que usted hace, pero usted la hace empíricamente. Cuando le aplica el método científico y desarrolla todos los pasos y lo presenta, eso se convierte en un informe final de tesis o lo que nosotros hemos conocido como tesis como modelo de graduación. Muy bien. Entonces, aquí vemos el programa del proceso de investigación, reflexión, acción. Esto lo vimos en el primer ciclo. Primero hablamos de identificar una problemática, elaborar un plan, implementar y evaluar el plan y la realimentación o evaluación. Esto es el esquema global. Recordando que en investigación y acción trabajamos circularmente. Usted puede ir modificando alguna de las etapas previas que ha trabajado en función de lo que vaya a trabajar. Bueno, entonces aquí viene la parte clave. Para identificar problemáticas se efectuaron todos los procedimientos que ustedes ya saben en el ciclo pasado. En este caso, hablamos de esto. Trabajamos una guía de observación inicial que era solo para hacer la inmersión inicial en el contexto donde vamos a hacer nuestra investigación, que es su institución educativa. Esto solo, si se dan cuenta, por eso tenía varios aspectos que algunos como la infraestructura no los tomamos tanto en cuenta, pero es importante que como observaciones iniciales lo tuviéramos. Entonces aquí lo que se esperaba era eso, trabajar distintas líneas de observación inicial para empezar a detectar espacios donde avanzar. Seguidamente hicimos la técnica de ordenamiento y reconstrucción, que eran las guías de observación para clases o procesos dentro de la institución.
Esto era fundamental, ¿por qué? Porque de esto es en lo que nos basamos para ir construyendo ya o formulando ideas para trabajar nuestra investigación. Seguidamente hicimos un foro aplicado fundamentalmente a un área de interés que nosotros viéramos, pero con un sentido de enseñanza pedagógico, didáctico, enfocado a las ciencias naturales, y eso lo recalcamos muchas veces. Finalmente escogían ya usted un área de interés o un problema para trabajarlo en su árbol de problemas, buscarle sus causas y sus efectos y finalmente caer a su árbol de objetivos, lo que usted buscaría conseguir con su investigación o más bien con su propuesta de cambio que tiene que aplicar luego de realizar su investigación. Eso fue básicamente lo que trabajamos. Sin embargo, aquí, y ojo a esto, cabe resaltar que esto se hace con el objetivo de que se parta de situaciones reales y que se les puedan dar solución. Sin embargo, ustedes, para formular su objeto de estudio, que así se le llama también, o problema de investigación, usted puede tomar elementos tan variados de cosas que usted ve o vive, como la televisión, la radio, experiencias personales, periódicos, redes sociales, videos, elementos del CNB, entre otros. Solamente que, y ojo a esta parte, solamente que una idea de investigación que no le surja a usted originalmente de esos instrumentos, que por eso tienen un sentido los instrumentos de diagnóstico, usted debe verificarla empíricamente. ¿Qué quiere decir? Aplicarle a esa idea que usted tuvo los instrumentos de diagnóstico para que eso tenga un sustento real. Recordemos que una investigación usted no se inventa los problemas o solamente porque le parecieron interesantes los desarrolla, no, sino que usted lo evidencia diagnósticamente una necesidad de resolverlo en la realidad. Entonces, si usted no encontró mayor área de interés en sus instrumentos de investigación, por los motivos que sean, usted puede tomar ideas de otras cosas, como lo verso de aquí, televisión, radio, experiencias personales, etc. Pero usted debe darle un sustento, detectar que si eso sea una necesidad en su comunidad educativa o su centro de centro de instrucción donde usted labora. Entonces, recuerden eso, tienen esa chance de poder hacerlo, solo que es necesario darle un sustento en la realidad, si ustedes obtienen ideas de otras cosas que hayan vivido o observado. Por ser una modalidad de trabajo profesional, entre la etapa 1 y 2 agregamos el desarrollo teórico, que es lo que vamos a trabajar también en este ciclo. El plan, o sea, esta parte, tiene dos momentos. Primero, el plan de general, o sea, nuestro protocolo de investigación, que ya se les mandó el formato, el cual nos brinda una perspectiva global de lo que haremos en la investigación. Y el segundo lugar, el plan de la propuesta de cambio. El plan de la propuesta de cambio, que se implementará para abordar la problemática. Finalmente, la realimentación o revisión del impacto de la propuesta se plasma de último en el informe final de tesis. En este informe o tesis se presenta todo lo elaborado por el investigador, dándole un sentido de entendimiento para el lector, autoridades, docentes, compañeros, público en general. ¿A qué nos referimos con esto? Tesis como tal va a tener una estructura y eso es lo que voy a trabajar a continuación acá en este video. Que ustedes lo tengan claro qué estructura va a tener y lo vamos a empezar a trabajar ya para que ya finalmente ya el trabajo como tal ya lo vayamos construyendo en las etapas que lleva, pero ya ustedes no tengan que estar nuevamente después volviéndolo a poner según la estructura que debe llevar, sino ya se dan las propuestas de estructura establecidas, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos la estructura del informe final de tesis, en la modalidad de trabajo profesional. Van a haber fundamentalmente dos opciones. Se puede realizar por marcos, como lo pueden ver acá, por marcos, o se puede realizar por capítulos. Yo recomiendo, se las expongo para que conozcan las dos, pero yo recomiendo, porque es mucho más fácil de entenderlo así, por capítulos, pero les comparto por marcos también para que tengamos idea. Muy bien, ¿de qué estamos hablando entonces?
que va a tener una... Ahorita, este es el trabajo final, o sea, así como así va a quedar su tesis. Esto no es la estructura del protocolo, no lo confundan por favor, el protocolo es lo que estamos trabajando ahorita y ahorita les voy a decir dónde va. Entonces, esto es la estructura para ya, cómo quedaría su tesis final, su informe final de tesis, que sería su trabajo de graduación, que es ya el trabajo completo, no solo el protocolo, que es el plan, el protocolo solo es el plan. Bueno, la diferencia fundamental que tiene trabajar por marcos o por capítulos la estructura de su tesis radica fundamentalmente en una cosa. Y esta es que cuando si usted decide trabajar por marcos, el protocolo o elementos constitutivos del protocolo se escriben dentro del cuerpo de la tesis, así como lo van a ver acá. Mientras que cuando se trabaja por capítulos, el protocolo se anexa como al final, valga la redundancia, como un anexo. Entonces, entonces esa es la diferencia fundamental. Bueno, si, como se pueden dar cuenta entonces, ya su tesis quedaría con su carátula externa y interna, su índice. Ojo que esta es una propuesta, son dos propuestas ya formales, pero es posible, y ustedes ya lo saben, lo hemos abordado en varias ocasiones, todo es modificable. Esto no quiere decir que solamente va a ser así, ya sea porque coordinación nos gire alguna modificación o en consenso con ustedes se trabaje, pero esto ya es darle, este va a ser los machotes que vamos a trabajar. Carátula, el índice lo vamos a trabajar bien con lineamientos de Microsoft Word. Esto lo vamos a ver en un video posterior cómo hacerlo. Su resumen ejecutivo de 300 palabras, la introducción. Bueno, la introducción. Entonces, como les decía, por marcos. ¿Qué quiere decir por marcos? Vamos dividiendo en distintos marcos la estructura de la tesis. Primero, marco conceptual. No es lo mismo que marco teórico. Marco conceptual, que incluiría los antecedentes o estado del arte, planteamiento del problema, justificación, definición del problema, la delimitación en sus cuatro vertientes: geográfica, espacial, temporal y teórica, alcances y límites de la investigación. Eso en el marco conceptual. Marco teórico, usted desarrolla teóricamente la variable 1, la variable 2 y el desarrollo teórico del contexto o la institución donde está realizando su investigación, la comunidad. Luego, el tercer marco es el marco metodológico. Este que incluye hipótesis, dependiendo si su investigación aplica para ellas. Objetivos de investigación, el general y los específicos. La operacionalización de hipótesis o, si no tiene hipótesis, de variables. El universo o muestra, o sea, su población de estudio. Los instrumentos o herramientas para la recopilación de información y comprobación de la hipótesis si es que aplica. Luego, el marco operativo, que incluye el marco operativo, la ubicación geográfica de su investigación, o sea, el dónde, qué tipo de investigación es, o sea, el alcance que tiene. Recordemos que son cuatro: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Enfoque o ruta de la investigación, cualitativo o cuantitativo. Fundamentalmente vamos a trabajar más cualitativo por ser investigación-acción, pero según lo que el formato, el protocolo que nos pasaron, sí es posible que usted trabaje una investigación cuantitativa si así desea trabajar. Hallazgos significativos en el marco número 5. ¿Qué tenemos ahí? La verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos, o sea, el general y los específicos. Las conclusiones, o sea, donde usted va a contrastar teoría y práctica. Su fundamento teórico del marco teórico con los datos de campo, la recopilación de datos de campo. Finalmente, la bibliografía. Ah, no, perdón, ya me salté. Conclusiones y el contraste entre teoría y práctica. Finalmente, la propuesta de cambio. Y ojo que esta es una de las partes más importantes de su investigación. Aquí es donde usted va a hacer verdaderamente investigación, reflexión, acción. ¿Por qué? Porque usted va a ejecutar una propuesta de cambio en base a lo que encontró. Como bien lo dije anteriormente, en las conclusiones, o sea, todo esto que usted trabaja acá, todo esto, encuentra mayor significado y tiene un sentido para arribar a las conclusiones. Todo lo que realizamos previamente a esta parte, antes de llegar a las conclusiones,
es la aplicación de nuestro método científico a una aseveración que hicimos empíricamente. De esto entonces hacemos una propuesta de cambio en base a los hallazgos, que conlleva la propuesta, un título, una justificación, los objetivos, los fundamentos teóricos de la propuesta, que esto no es tan extenso como en el marco teórico, la aplicación de su propuesta y la realimentación o evaluación del impacto de su propuesta. Finalmente, su bibliografía. También vamos a ver cómo incorporar en base a las referencias bibliográficas la bibliografía, y Microsoft Word automáticamente al final le expresa todas las referencias que usted ya insertó. Y en los anexos, pues va a su modelo de instrumentos o herramientas de recolección de datos, imágenes o fotografías relativas al proceso y algún otro elemento que usted considere importante. Esa básicamente es la estructura por marcos. Si se dan cuenta, como les dije, elementos del protocolo de investigación, que es este, van inmersos dentro de la estructura de la tesis o de su informe final, a diferencia de lo que hacemos en la estructura por capítulos, y esa es la que vamos a ver a continuación. Si tienen alguna duda, no duden en regresar nuevamente y reproducir partes del video, o pueden escribirme al correo o en Canvas, o en su defecto en las clases presenciales que tengamos. Muy bien. Estructura del informe final de tesis en su modalidad de trabajo profesional por capítulos. Los primeros 4 elementos son como ya lo hemos visto: carátula, índice, resumen ejecutivo, introducción. En el capítulo 1 va a ser la fundamentación teórica. Desarrolla teóricamente la variable 1, desarrolla teóricamente la variable 2. En el protocolo de investigación le vamos a agregar, para que usted ya tenga una idea, un bosquejo preliminar de temas. ¿Qué quiere decir esto? En el bosquejo preliminar de temas, usted, en base a las variables que le queden de su problema de estudio, usted va más o menos a dar idea de qué partes cree usted que debe llevar el desarrollo teórico de su variable. Supóngase que una de mis variables sea la didáctica, por ejemplo. Entonces yo diría que la didáctica tiene historia de la didáctica, que tiene teorías que explican la didáctica, situación actual de la didáctica en la institución educativa, nuevos paradigmas de enseñanza, etcétera, ¿no? Ese es un bosquejo preliminar, para que usted luego ya lo pueda versar ya completo dentro de este capítulo 1, que es su fundamentación teórica. Luego tiene el contexto. Usted desarrolla teóricamente el contexto donde usted está desarrollando la investigación. Historia, características, la organización y el plan de estudio, o sea, de su instituto, básicamente. En el capítulo 3, usted presenta y analiza resultados. ¿Cómo lo hace? Primero la ubicación geográfica, luego tipo de investigación o alcance, el enfoque o ruta de la investigación, presentación e interpretación de resultados, o sea, con gráficas e interpretados, y comprobación de hipótesis si es que aplica. En su capítulo 4, verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos y conclusiones. Nuevamente, contraste entre teoría y práctica. Finalmente, en su capítulo 5, usted tiene propuesta de cambio. Ojo que en hallazgos significativos, antes de que lo olvide, en hallazgos significativos aquí se debe agregar la discusión. Perdonen que no está acá agregado, pero lo debemos de incorporar. Yo no había visto que se me había pasado. ¿Qué es el elemento de discusión? ¿Qué es el apartado de discusión? Aquí en conclusiones usted arriba conclusiones puntuales, pero en discusión usted hace mayores interpretaciones a la luz de lo que encontró teóricamente y de lo que encontró a nivel de campo. Esta discusión es para que usted pueda profundizar en sus hallazgos. Es de alguna forma una extensión de sus conclusiones, en las cuales usted versa precisamente su análisis sintético y analítico, perdón, su análisis sintético y profundo de los hallazgos que encontró con su investigación.
Bueno, luego viene el capítulo 5, propuesta de cambio, título, justificación, objetivos, fundamentos teóricos, aplicación y realimentación o evaluación del impacto de la propuesta. Luego la bibliografía y finalmente, y ojo esta parte que es la, como les dije, la diferencia fundamental con la organización por marcos. Como anexo, agrega su protocolo de investigación. Entonces, si se dan cuenta, acá en esta estructura por capítulos usted no metió elementos de su protocolo. Su protocolo queda como un anexo. Luego imágenes o fotografías relativas al proceso y algún otro elemento importante que usted considere. Esto básicamente entonces, estimados docentes, es la estructura que debe llevar nuestra tesis. Yo, como les digo, recomiendo porque tiene ahí le ayuda más al lector, a quien lea su tesis, para entenderla, que sea por capítulos. Los capítulos, ¿qué ventaja tiene? Que usted empieza a leer su tesis y primero empieza a ver qué construyó, qué elementos teóricos hay de lo que habla la investigación. Luego ve en dónde. Y ya con eso entonces usted presenta qué trabajo de campo realizó, que es este capítulo 3. Y ya con base en eso previo, usted ya le presenta a quien lo lee si cumplió con los objetivos que se planteó, a qué conclusiones arribó y discute sus resultados. Y ya luego entonces presenta su propuesta. Bueno, y ya después una persona quiere ver, verificar si cumplió a cabalidad su protocolo de investigación o cuál fue el plan con el que trabajó. Bueno, entonces ya se va a su anexo y encuentra ahí todo su plan o protocolo de investigación y ya puede verificar esto dentro de su informe de tesis. En cambio, en la estructura por marcos va metido todo de una vez. Y entonces, a mi criterio, como profesional y docente, creo que puede confundir un poco más a las personas que lo lean. Pero las opciones están dadas para poderlas trabajar. Bueno, entonces, con esto llegamos al final de este primer video. ¿Qué necesito que resaltemos acá? Este documento ustedes lo van a tener. ¿Y qué vamos a hacer? Usted va a trabajar dos documentos diferentes, por favor, tengámoslo bien claro. Un documento va a ser precisamente ya su tesis, su informe final de tesis, en donde va a incluirle su carátula, su índice y todo esto. Por otro lado, va a tener su documento del protocolo. Este protocolo no le vamos, si bien le vamos a agregar normas APA en su desarrollo, ya en el otro video vamos a explicar cómo usar normas APA y el registro de cambios y comentarios. No le vamos a hacer de una vez el ajuste para que pueda hacerse el índice automático ni las secciones. ¿Por qué? Porque básicamente usted este protocolo ya solo lo va a agregar como anexo. Entonces básicamente solo lo va a copiar y lo va a meter. Ya cuando estemos finalizado esto y usted ya haya empezado a trabajar el segundo documento, que sería su informe final, usted ya de último le va a incorporar como anexo esto. Entonces básicamente va a venirse a su otro documento, va a copiar todo, le va a dar control C, lo va a copiar, le va a dar copiar y lo va a pegar en su informe en el apartado de anexos y ahí ya queda completo su protocolo. Entonces recordemos esto, cuando usted empiece a construir su marco teórico, ese marco teórico entonces usted ya lo va a meter en este documento. Este sería este capítulo, no el capítulo 1, fundamentación teórica. Es lo que vamos a ver en el siguiente video y es fundamentalmente lo que tenemos que trabajar en este capítulo, en este ciclo, perdón. Para que no, con el objetivo de que ustedes no se apresuren y que podamos trabajar de la mejor forma su proyecto de investigación, yo sugiero que trabajemos no solo en el marco teórico en este ciclo, que podamos llegar a tener ya sus instrumentos de recolección de información. ¿Esto con qué fin? Como les digo, para que para no correr, para que todo tenga un desarrollo lo suficientemente amplio como para que se revisen y se construyan de la mejor forma todo el trabajo. Si se puede entonces probablemente llegar hasta esa parte de terminar el marco teórico. El marco teórico va a tener tiene que tener un aproximado entre unas 20 a 30, 35 páginas.
Eh, y luego entonces, como les digo, poder llegar a establecer los instrumentos y si es posible empezar a aplicarlos de una vez. Para que así ya en el ciclo final, o sea, ¿a qué me refiero? Si lo vemos acá por capítulos, ya tendríamos nuestro protocolo, nuestro desarrollo teórico y el contexto también. Y iniciaríamos con la etapa de recaudo de información. ¿Para qué? Para que en el último ciclo ustedes trabajen esta parte, presentación y análisis de resultados, la elaboración de hallazgos significativos, su propuesta, todo lo que lleva a la propuesta y la revisión de la propuesta, la implementación. Y para que finalmente le agreguen todo lo que hace falta a su trabajo, a su proyecto de tesis, que sería los anexos, su bibliografía, desarrollar estos elementos, su índice, su resumen, su introducción. Y ya con eso finalizan. Entonces, por eso les digo que es importante para no recargar el último ciclo, que en este quizás podamos llegar hasta la recopilación de datos de campo, para que así el último ciclo no esté cargado y ustedes puedan desarrollarlo bien a plenitud y que sea un trabajo de calidad. Con esto llegamos al final de este primer video. En otros videos vamos a tener más instrucciones y lo que vayamos trabajando en clase. Muchas gracias, espero sea de su utilidad. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme y atentos para el próximo video y el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias, estimados docentes.